senadora Audelia Villarreal, la senadora Xóchitl Gálvez y el coordinador en funciones, Erandy Bermúdez. Empezaríamos con una participación, con la participación de la senadora Marta Márquez y después arrancaríamos con las preguntas que ya nos han estado enviando y seguimos abiertos a otras que pudieran llegar. Senadora Márquez, si nos hace el favor, muy buenos días. Gracias. Claro que sí, gracias. Buen día a todos. Gracias a mis compañeros senadores que me acompañan. Gracias a mi coordinador, Audelia, bienvenida. Bueno, Lupita se tuvo que ir allá, vamos a ganar en Los Cabos y me da gusto verte, Audelia, que estés aquí ya en rueda de prensa. Gracias a todos. Gracias, Güera. Gracias, Xochitl. Y pues bueno, iniciaremos con la información. El gobierno de Morena se ha caracterizado por su ineptitud e indolencia. Sus errores y omisiones han provocado que la pandemia alcance el nivel de catástrofe. No solo ignoraron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sino que fueron deliberadamente en contra de ellas. Minimizaron el uso obligatorio del cubrebocas, negaron la realización masiva de pruebas para detectar, rastrear casos y así cortar la cadena de contagios. Sin estas medidas no tuvimos oportunidad de contener el avance del virus. Nunca se aplanó la curva y no se domó la pandemia, nunca. Queda de manifiesto esta abrumadora realidad. México es el tercer lugar en muertes por COVID-19 a nivel mundial. Tenemos la tasa de letalidad más alta del mundo por defunciones y contagios, con un 8.6%, mientras que el promedio mundial es de 2.2%. Más de 170,000 mexicanas y mexicanos murieron por COVID-19, incluyendo a más de 2,600 profesionales de la salud que dieron su vida en la primera línea de defensa contra este virus. El fracaso de la estrategia del gobierno federal para proteger la salud y preservar la vida de las y los mexicanos está clarísimo. A la par de la dolorosa pérdida de vidas humanas, la reducción del bienestar de millones de personas se suma a la consecuencia de la fallida política de Morena. La pandemia ha impactado también en la economía y este gobierno se ha negado a ayudar a millones de mexicanos que han perdido su empleo o su fuente de ingreso. Le ha negado apoyo a más de 100,000 microempresarios que tuvieron que cerrar. La lenta reactivación de la economía mexicana vislumbra un panorama poco prometedor. Los pocos mexicanos que cuentan con empleo lo harán en la informalidad, ganando menos y sin seguridad social. En el grupo parlamentario del PAN pensamos que esto no se puede quedar así, no nos podemos quedar con dar minutos de silencio y condolencias a familiares de las víctimas. Las decisiones y acciones tomadas por los servidores públicos provocaron efectos sociales que deben generar responsabilidades, más cuando los efectos se traducen en vidas humanas. Las omisiones, los errores, las negligencias de este gobierno deben de tener consecuencias. En el Senado han fracasado los intentos por darle seguimiento a la actuación del gobierno federal durante la actual crisis sanitaria y económica. Hemos pedido el ingreso básico universal, hemos pedido comparecencias, hemos pedido muchas cosas, se han hecho comisiones especiales para el seguimiento del COVID, pero el Senado parece ser un porrista solamente de Morena. El grupo parlamentario de Acción Nacional para dar seguimiento a la pandemia del COVID-19, propuso, un grupo de seguimiento y pues no se logró mucho desde él. Por ello, las y los senadores de Acción Nacional exhortamos respetuosamente a la Junta de Coordinación Política en el Senado para que se integre una comisión especial que tenga como propósito investigar a los servidores públicos de Dirección General hasta Secretario de Estado encargados de la pandemia. Esta es la Comisión de la Verdad. Consideramos que es vital investigar la actuación de estos servidores públicos para deslindar responsabilidades en las que hayan incurrido. Los funcionarios que están a cargo de la pandemia, si en su caso tienen alguna responsabilidad, que respondan y que enfrenten a la justicia. La propuesta que hoy ponemos a consideración de las y los senadores se conoce como el derecho a la verdad,
que surge ante la necesidad de investigar casos graves de violaciones a derechos humanos. Es integrar una comisión especial en el Senado de la República para constituir un espacio para reconstruir la verdad sobre el manejo de la pandemia. ¿Quién es el responsable? ¿Quiénes son los responsables? Buscando la participación de las diversas voces, desde las familias de las víctimas, pasando por los servidores públicos involucrados, hasta la opinión de expertos y especialistas, investigando con objetividad e imparcialidad lo ocurrido. Apelamos a que las y los senadores de la mayoría de este Senado se conduzcan conforme a los principios y directrices que debemos observar como servidores públicos, se sumen a esta comisión y aprueben la creación de esta comisión, porque ciertamente hay responsables. Su deber es estar del lado y del interés del ciudadano, no del presidente, no del gobierno federal. Somos legisladores y tenemos que defender a los ciudadanos. Las y los senadores de Acción Nacional lo decimos claramente. Este no es un asunto de venganza. No buscamos lucrar políticamente con la pandemia. Lo que exigimos es respeto y respeto a los derechos humanos de las víctimas sobre todo, pero también de todos los mexicanos. No podemos ser México un país de vergüenza ante el mundo. Queremos tener la verdad y vamos a iniciar proponiendo esta Comisión de la Verdad en el Senado. Muchas gracias, senadora. Senadora Villarreal, cuando desee tomar la palabra, nada más me hace favor, me lo señala en pantalla y yo con todo gusto se la doy. Tenemos dos preguntas. La primera de Mayolo López, la primera para el senador Bermúdez, dice si hay alguna noticia sobre la designación del coordinador. Gracias, Mayolo. Muy buen día a todas y todos ustedes. Lo que platiqué con el presidente del partido, ya he estado hablando con mis compañeras y compañeros senadores y él me comentaba que en esta semana él tiene pensado convocarnos a todas y a todos para informarnos de la decisión de quién pudiera coordinar los trabajos del grupo parlamentario, ya fuera una coordinadora o un coordinador. Solamente estamos en espera de que el presidente del partido termine de hacer las consultas y que pueda convocarnos. Yo creo que a mediados de esta semana nos estará convocando. Gracias, senador. Para la senadora Gálvez, nos pregunta el mismo Mayolo si es creíble el argumento de que el apagón se debió al mal tiempo. Me parece bien que pasen todas las preguntas de Marta primero y al final contesto lo del apagón. Es que han venido, no tenemos ahorita directamente para el tema, son puras de coyuntura. No sé, alguien más que quiera preguntar del tema de salud, porque pues, ese es el motivo de la conferencia. Bueno, si quiere puedo pasar, hay otra sobre vacunación en el siguiente bloque. Gerardo Segura, perdón, senadora Reynoso, ¿quería comentar algo? A ver, yo quería comentar, Sergio, en torno al tema justo de la estrategia de vacunación, que es una estrategia sin estrategia, lo que anuncia el presidente y cómo desde diciembre han ido cambiando las directrices. Nosotros hemos insistido en la necesidad de que haya un responsable y en la información que da la Sedena en cuanto a la estrategia para la distribución que se hizo el día de ayer para las vacunas y que hoy comenzaría que los adultos mayores empiecen a tener esta protección, aunque sea una mínima parte, porque falta muchísimo para que se logre la vacunación, pero además vemos en la estrategia cómo no atiende, no es en atención a recomendaciones de epidemiólogos, no es una estrategia que atienda la emergencia sanitaria, la emergencia económica, sino está diseñada tal cual como un programa social clientelar para el gobierno federal. Y esto se ve muy bien reflejado en un esquema que ayer presenta la Sedena en la distribución, que si me permitieras compartir la pantalla solamente un minuto, Sergio, para ver dónde... Marco, ¿nos habilitas, por favor, que pueda la senadora compartir pantalla? Digo, listo. Si no nos queda claro la estrategia de vacunación en lo que presenta la propia Sedena el día de ayer con el plan de distribución y quiénes coordinan
¿Quiénes coordinan la estrategia de vacunación? Pues los servidores de la nación. ¿Y a quién le reportan? No a la Secretaría de Salud, no a los secretarios de salud de las entidades federativas, sino al Centro Coordinador Estatal y al de Bienestar, es decir, a los superdelegados. Es una falta de respeto para la comunidad médica que no ha logrado tener siquiera su segunda dosis, que no ha logrado tener todos los médicos, la iniciativa privada, los médicos de la iniciativa privada, ni los médicos que trabajan de manera particular. Y sí me parece muy lamentable, pues, que no quiera el gobierno federal atender tantas recomendaciones que se han hecho de la comunidad científica, la experiencia de otros países para poder atender la emergencia, la estrategia de vacunación que atienda una emergencia sanitaria y evidentemente también una crisis económica y que lo vimos. Una semana se les ocurre vacunar a los maestros, otra semana se les ocurre ahora en los municipios más alejados y donde menos contagios evidentemente hay. Vamos a ver la próxima semana qué se les ocurre, porque desgraciadamente tantas vidas que se han perdido. No hay otra razón más que las ocurrencias de este gobierno federal. Gracias, Sergio. Muchas gracias, senadora. Gerardo Segura nos pregunta, ¿qué procedimientos llevarán a cabo en contra de las autoridades de salud y el gobierno federal por el desabasto de medicamentos como, por ejemplo, la insulina y otros más? Senadora Márquez. Pues lo que buscamos, Gerardo, es que sea precisamente para que no digan que nosotros queremos lucrar con este tema, que sea una comisión del Senado para que haya senadores de todas las fuerzas políticas y sea un criterio objetivo y pues bueno, obviamente si hay un delito que perseguir, pues se presenten todas las denuncias, se soliciten las renuncias, se soliciten cuando menos las comparecencias para tener un criterio, pero obviamente debe de apuntar hacia que los funcionarios, principalmente y de manera urgente, los funcionarios que no están haciendo bien su trabajo y que además han atentado contra las vidas de los mexicanos, pues renuncien y que esto se solucione, o sea, es en positivo, más allá de solamente señalar. El problema es que también, pues, doy otro dato, que hoy es Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil y es gravísimo que van ya 840 días sin solución al desabasto. Entonces, este sería un tema que también pudiera estar en esta comisión, pero obviamente la ley de responsabilidades es muy clara y quien no está haciendo bien su trabajo, quien es negligente, debe renunciar y además es un delito penal el ejercicio indebido del servicio público. Senadora Reynoso, si nos hace el favor. Sí, a mí me parece que aquí también quien tiene una responsabilidad muy alta porque no ha cumplido con su función es la Secretaría de la Función Pública. De oficio debiera haber investigado porque desde el desabasto de medicamentos, y como lo hemos dicho en varias ocasiones, no es a causa ni a raíz de la pandemia, la falta de vacunas tampoco es, no las vacunas COVID, la del Plan Nacional de Vacunación, no hay un desabasto a causa de la pandemia. El desabasto que se ha vivido durante este gobierno federal es por la irresponsabilidad, porque cambiaron las reglas sin tener siquiera la más mínima idea de cómo se hacía una licitación y todo lo que implicaba la compra y distribución de medicamentos para atender las 32 entidades federativas. Deshicieron el programa de distribución, destruyeron el programa de distribución que se tenía y que nunca se hicieron las licitaciones en tiempo y en forma. Hace 15 días o un poco más, cuando tuvimos Comisión de Salud, pedimos en la comisión al presidente de la comisión, al senador Américo Villarreal, que tuviéramos una reunión con toda la industria farmacéutica y de distribución para ver cuál era el estatus en este año del abasto de medicamento, dado que el año pasado, a principios del mes de febrero, tuvimos una reunión donde se nos advertía de que el desabasto sería una realidad porque no habían hecho las licitaciones. Y en este año es exactamente el mismo problema. Es decir, el gobierno federal no termina de aprender de sus propios errores. Gracias, senadora. Senadora Gálvez, por favor. Yo solo quisiera hacer un comentario respecto a empezar con la vacunación en zonas rurales. Tiene razón el presidente cuando dice que es los lugares donde menos infraestructura hospitalaria hay.
Desafortunadamente, no hay que creer que en las zonas urbanas no hay pobreza y que no hay falta de infraestructura hospitalaria. Hemos visto que mucha gente falleció en sus casas justamente porque no pudo ser admitida en un hospital y porque no había especialistas suficientes en terapia intensiva para poderles colocar un respirador. Faltaron respiradores, pero un tema que me parece totalmente indolente es el gobierno de la ciudad anunció un protocolo médico con un medicamento que el PAN ha impulsado que se apruebe. Ha habido puntos de acuerdo de parte de la senadora Lili Telles, de la Güera Reynoso, para el Remdesivir. Este medicamento ha probado que salva vidas. Este protocolo, por ahí se dice que es el protocolo con el que el presidente de la República fue atendido. Obviamente eso no lo vamos a saber porque es un dato personal de él. Pero si así fuera, y si ese fue el protocolo que hizo que se recuperara de manera tan rápida de la enfermedad, ¿por qué se le ha negado a los habitantes de la Ciudad de México que sí tienen acceso a hospitales? Porque tengo entendido que este medicamento lo tienen que monitorear especialistas, no es un medicamento que se pueda suministrar a diestra y siniestra. ¿Por qué Gatell se ha negado a autorizarlo por parte de la COFEPRIS y solo por uso de emergencia se está usando en este protocolo que anunció la jefa de gobierno? Eso a mí me parece criminal por parte del doctor Gatell, que por un capricho, por un enojo, no autorice un medicamento que le podría salvar la vida a miles de personas. Gracias. Senadora Márquez, ¿levantaba la mano? Oye, sí, adelante, por favor. Sí, quería también un poco hacer hincapié en esto de las vacunas que se me olvidó comentar. Sí, que el presidente dice que van a ser para maestros y para las comunidades más alejadas. Y pues ahí el presidente miente, Morena miente, porque, a ver, en todas las ciudades, en la más grande del país, en la Ciudad de México, en la que nosotros queramos, hay gente pobre. O sea, él está mintiendo, nos trata de engañar con este discurso, y recordar que pues en el Senado ya presentó su servidora un punto de acuerdo en el que se pide que se entreguen de manera seria las vacunas y que sea a través de los centros de salud. O sea, que no nos venga el presidente a querer politizar este tema de las vacunas. Él es quien lo politiza, él es quien no es transparente y miente mucho con esto de que quiere que se vacunen maestros, porque pues realmente pues no precisamente es lo que quieren los maestros, y pues debe de ser primero el personal de salud, incluidos los médicos privados, y pues quien politiza el tema de las vacunas es el presidente. Se deben de entregar a través de los centros de salud de los estados. Gerardo Segura nos hacía una pregunta sobre vacunación, pero considero que ya con todas estas participaciones quedó respondida. Regresamos entonces a la parte mayor, lo que nos decía si es creíble el argumento de que el apagón se debió al mal tiempo. Senadora. Senadora Gálvez, perdón. A ver, efectivamente, el viernes empezó la crisis del sistema eléctrico nacional. El precio del gas pasó de $3 a $150, la medida BTUs. Desde el viernes el SENACE entró en estado de emergencia porque sabíamos que las nevadas en Texas estaban por suspender el suministro de gas. Eso es efectivamente cierto. ¿Cuál es el problema? Pues la vulnerabilidad del sistema eléctrico nacional de tener tanta dependencia del gas natural. ¿Cuáles serían las alternativas? Pues obviamente las energías renovables. Mientras en el norte del país había una crisis de temperatura, pues aquí el sol en la ciudad está todo lo que da, ¿no? En Tamaulipas se estaba generando energía eólica, en Baja California. O sea, no se nos congeló el país completo a nosotros. El problema tiene que ver con que este gobierno ha tomado varias decisiones negativas. El 29 de enero del 2018 se presentó un proyecto para tener un programa estratégico, un inventario estratégico de gas para el 2026. Y se pusieron una serie de acciones.
entre ellas proyectos de almacenamiento que fueron cancelados por la 4T, las rondas de explotación de gas en la cuenca de Burgos, efectivamente por un tema ideológico del fracking. Hoy se hace fracking en Pemex para sacar petróleo, o sea, existe el fracking, pero por este tema ideológico de que no se iba a permitir el fracking, Biden está permitiendo el fracking, pero con una regulación muy dura, que es lo que hay que hacer. O sea, tenemos gas en México, pero por un tema ideológico no lo hemos sacado. Entonces, esta dependencia con Estados Unidos hoy nos tiene que hacer reflexionar de que un mal tiempo allá nos tira la red nacional acá. Entonces, otro tema, se dejaron de construir líneas de transmisión, también en este gobierno. Había energía en otras partes del país porque estamos inundados en combustóleo. O sea, podíamos haber generado energía con otro tipo de combustible para esta emergencia. Para eso es este tipo de combustible, de hidrocarburos, para las emergencias. Y por la vulnerabilidad de las líneas eléctricas no se pudo hacer llegar al norte del país. O sea, había energía en Tamaulipas, había energía en otros estados de la República que estaban generando, pero estas plantas generadoras salieron de operación por la caída de las líneas de transmisión, o sea, se les saturaron. Puede ser que también haya habido un mal manejo en el SENACE. Todavía no nos informan qué pasó con el incendio pasado, y ahorita se volvió a caer, dijo el presidente que nunca se iba a volver a caer. Y decirle al presidente que se va a volver a caer. Y van a seguir los apagones porque nuestra red eléctrica es absolutamente vulnerable. Tenemos un problema grave de que no hemos tomado decisiones. Y por último, échenle un ojo a la entrevista de Bill Gates el fin de semana en El País, de cómo el problema de si no somos capaces de llegar a la meta en el 2050 de 0 emisiones, lo que estamos viviendo en la pandemia va a ser de cata minuta al desastre en materia ambiental y la cantidad de personas que pueden fallecer por estos problemas. De hecho, esta nevada es muy atípica en Texas, ¿no? Es una nevada que no es común, y ahí México va atrás en todo el tema del hidrógeno verde. No hemos hecho nada. Ese es el futuro, generar energía limpia y almacenarla. Y el mundo está trabajando en eso, y aquí estamos viendo otros proyectos. Entonces, ¿era evitable? Sí, sí era evitable. Sí hubo un problema de gas, pero México, de tener una estrategia que se dejó y que se abandonó con este gobierno, hubiera podido resolver la emergencia de una manera relativamente sencilla, porque desde el viernes sabíamos que venía este problema. Gracias. Muchas gracias, senador Bermúdez. Gracias, Sergio. Complementando lo que dice mi compañera Xóchitl Gálvez, es lamentable incluso leer lo que el SENACE dice, respaldando esta tontería que hablan desde el gobierno, diciendo que le piden a la población incluso que deje de utilizar energía para que se pueda estabilizar el sistema eléctrico nacional por los flujos de energía que hay entre el sur y entre el norte. Es una tontería que me preocupa mucho que se nace incluso que este centro nacional esté solapando todo este tipo de ideas. Hay que recordar algo, estas nevadas que pasaron en Texas han pasado en otras ocasiones, en otros gobiernos, con muchísimo más intensidad y con muchísimo más frecuencia. El problema es esto, el problema es el descuido que tiene el gobierno federal en el tema energético, porque es un tema ideológico. Esto es sencillo, tienes 100 focos de 100 watts, pero solamente estás produciendo electricidad para 50 focos de 50 watts. Entonces, claro que efectivamente que se te va a bajar la onda para poder suministrar los 100 watts, entonces tienes que ir disminuyendo la carga para poder estabilizar el sistema. Y en el momento en que el gobierno federal hace esta serie de locuras de no permitir que si bien México no estamos teniendo como país nuevas fuentes de generación de electricidad, y ahí es donde las energías eólicas, las energías renovables han estado
han estado entrando para poder estabilizar y como bien lo decía Xóchitl, para eso se tienen estas plantas para poder entrar en emergencias, las que tiene el gobierno de combustóleo y demás plantas, hoy son las que principalmente quieren generar y aquellas que son energías limpias las dejan de lado. Es un problema técnico, no le creemos al gobierno, no le creemos al presidente, es un tema técnico y es un tema que incluso podemos decir le quedó grande la CFE a Manuel Bartlett y a todos sus secuaces, porque solamente están viendo el tema económico, el tema del dinero, y no están viendo por la generación y el crecimiento económico del país. Gracias. Muchas gracias, senador. Gerardo Segura preguntaba sobre el mismo tema, pero también con estas dos participaciones creo que quedó respondido. Finalmente, Gerardo Segura pregunta, hoy hubo plantones en el Zócalo en contra de la candidatura de Félix Salgado. ¿Qué opinan de que Morena insista en su postulación? Senador Reynoso. Pues la invitación más bien es a la población de Guerrero. Si ya saben a quién está postulando Morena, pues que no voten por Morena. Porque pues ya vimos que a Morena pues, no le importa la calidad y la ética de sus candidatos. Entonces, pues más bien el mensaje es para la población de Guerrero. Ellos en sus manos está decidir qué tipo de gobernante quieren para su estado. Gracias, senadora. Para el senador Bermúdez, pregunta Adrián Ojeda, ¿cuál es su opinión de lo que está ocurriendo en San Luis Potosí con la desbandada de panistas hacia otros partidos y lo que ocurre en Huixquilucan con su presidente municipal que quiere poner a su esposa como candidata y él seguir gobernando después de 6 años de estar al frente de dicha presidencia? Lo que sucedió o lo que está sucediendo en San Luis Potosí, efectivamente, ayer dimos cuenta, es preocupante para el partido esta situación que está pasando. Claro que nos afecta definitivamente como partido, un alcalde que estaba haciendo un muy buen trabajo y bueno, es un tema preocupante que es el partido el que tiene que tomar las riendas. Con respecto a lo que está sucediendo en Huixquilucan, yo lo dije la semana pasada. Romina es una ciudadana que tiene el derecho de votar y de ser votada y que serán los ciudadanos de Huixquilucan quienes decidirán si es alcaldesa o no. No por ser esposa de quien es el actual presidente quiere decir que no tenga un derecho. Ya serán los ciudadanos quienes decidan si quieren que siga siendo, si quieren que ella sea la alcaldesa o no. Pero no por ser esposa quiere decir que no tenga el derecho a. Eso lo quiero dejar muy claro y serán los ciudadanos quienes determinen el futuro político de ella. Muchas gracias. Gracias, senador. Jorge Chaparro, estás conectado. Tienes la palabra. Jorge, ¿nos escuchas? Demos un minuto porque es la última pregunta aparte que tenemos y no me la mandó. Jorge Chaparro, ¿nos escuchas? Te veo conectado. Sí, gracias, perdóname, es que tenía un problema para conectarme. Yo quisiera preguntarle primero a la senadora Xóchitl Gálvez. El viernes pasado hubo un anuncio del SENACE en el sentido de que habría, a partir de las 16 horas, el Sistema Eléctrico Nacional se declaró en estado operativo de alerta por indisponibilidad de unidades centrales eléctricas a bases de gas natural. Esto lo dice declarado por las empresas productivas subsidiarias. Están señalando a todas las empresas que otorgan este servicio y señalan también que, bueno, pues es a causa del Frente Frío número 35. Ya lo mencionaba la senadora desde el viernes se supo de esta alerta que emitió el SENACE y parece ser que no se hizo nada. No se tomaron las previsiones necesarias, pues no se llevó a cabo ninguna acción preventiva o correctiva o de alguna índole, al menos no lo ha comunicado así la Comisión Federal de Electricidad. Es como supimos y dejamos pasar, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro me gustaría también ahondar un poco en pues en este periodo inicia la vacunación, hoy inició la vacunación a adultos mayores.
Se supone que ya no habrá interrupciones en este sentido, pero también preguntarles si hay un movimiento que está tomando fuerza también, que es un movimiento antivacunas, y preguntarle a los senadores si ellos estarían dispuestos a aplicarse la vacuna, supongo que en los próximos meses, cuando les corresponda, si estarían dispuestos a aplicarse la vacuna. Muchas gracias. La senadora Gálvez tuvo que desconectarse por otro compromiso, pero senadora Reynoso, si nos hace el favor. Sí, gracias. Mira, Jorge, pues la verdad es que voy a empezar por tu última pregunta. Si estaremos dispuestos a aplicar una vacuna, por supuesto, cuando nos toque y la que nos corresponda, porque sin duda pues es la forma en que se puede contener el contagio. Ahora, respecto a la estrategia, mira, hoy mismo, incluso en el gobierno de la Ciudad de México, cuando anunciaban sus 3 alcaldías y les preguntaban cuándo, porque hoy se anunció la estrategia para las dosis que llegaron, más no para una estrategia permanente. Y se reconoce el parte del gobierno que, bueno, los siguientes pasos los anunciarán cuando sepan cuándo llegan más vacunas. O sea, lo que dijo López-Gatell la semana pasada, habrá estrategia de vacunación cuando haya vacunas. Lo mismo hoy se observa. Habrá estrategia de vacunación en los pasos subsecuentes a la aplicación de la dosis que llegó ayer, cuando sepan cuándo llegarán el resto de las vacunas, tanto de Pfizer como de AstraZeneca. ¿Alguien más pedía la palabra? ¿El vicecoordinador se le aplicará la vacuna? Sí, claro, yo sí me la aplicaré. No sé, más bien más allá de ver en qué mes, en qué año. Porque como vamos con este gobierno, no sabemos si nos la tengamos que aplicar en diciembre del 2022 o del 2023. Vamos viendo, por ejemplo, lo que están haciendo otros países. Es lamentable cómo el gobierno quiere simular todo. Incluso lo decía muy bien cuando decían que se querían reservar los datos de los contratos y demás. Te doy un dato, fíjate, Chile lleva 1.250.000 ciudadanos vacunados. Imagínate nada más, Chile. Ya no hablo de Estados Unidos, ya no hablo de Canadá, hablo de Centroamérica, de Sudamérica. A ver, aquí no hay estrategia. Hay que recordar que hay países que se formaron primero en la fila para poder comprar las vacunas. Hay quien se formó primero. Incluso hubo un trascendido de la prensa donde en la llamada que le hace el presidente López a Biden le dice que si pudiera ayudar con algo de vacunas y que dicen que no, que primero están los ciudadanos de su país. Así de grave está el problema de la vacunación, lo dijo muy bien mi compañera, la senadora Reynoso. No tienen estrategia porque no hay vacuna. Crearon una página solamente para generar la esperanza del ciudadano que se pudieran conectar. Y yo te digo algo, a ver, ¿tú crees que el gobierno federal no tiene las CURP de todos nosotros? ¿No tiene el programa de adultos mayores que sabe dónde vivimos todos nosotros? Y entonces generan una plataforma que se les cayó incluso para generar un tema de esperanza para decirle a la gente, a ver, no se me desesperen, ahí vamos, pero no hay vacunas. Yo se me la pondría cuando, pues cuando esté, ¿en qué año? No sé, espero que sea lo más pronto posible, pero al ritmo que vamos, por lo que requieren otros países, yo creo que va a ser como el 2030. Muchas gracias, senador. Jorge, buscamos a la senadora Gálvez si quieres para que te mande una respuesta específica a la primera pregunta. Ya te lo comenté por chat, lo hacemos en el transcurso del día. Gerardo Segura nos hace una precisión. Dice que sobre la insistencia de sacar la reforma eléctrica de López Obrador y si tiene algún comentario y si no creen que sea una simulación el Parlamento abierto de dicha reforma en Cámara de Diputados, pues parece que no harán caso de las posturas en contra. Senadora Reynoso. Todos los parlamentos abiertos que se han hecho en este gobierno federal ha sido simulación. No ha habido uno solo en el que consideren en una reforma legislativa lo dicho en un parlamento abierto. Y este no es la excepción. ¿Qué sucedió con esta reforma? Pues echaron mayoriteo nuevamente en comisiones. O sea, es lo único que sabe hacer Morena. No escucha a los ciudadanos, no atiende el objetivo de un parlamento abierto y terminan mayoriteando Morena y sus aliados
independientemente de lo que diga la propuesta, si es viable, si es constitucional o inconstitucional, ellos obedecen a lo que su jefe López Obrador les manda, votan a favor, mayoritean, y para ellos se acabó el problema, y el problema se lo dejan a México. Muchas gracias, senadora. Perdón, Adrián Ojeda me está haciendo una última pregunta, y ya les prometo que es la última ya. Nada más que le está escribiendo. Adrián, ¿no estás conectado? ¿No la quieres hacer tú? ¿No es más fácil? Bueno, dice que si el caso de Salgado no es una, no, perdón, no es una oportunidad, pero no me dice, que denme un segundo, perdonen. A ver, Sergio, buenos listo, días. Adrián, adelante. Buenos días, senadores, senadora, senador. Mi pregunta es, si la situación que está viviendo Guerrero, pues va a beneficiar a los demás partidos, entre ellos obviamente al PAN, sobre todo porque el voto de la mujer es el que, pues en las últimas elecciones ha decidido estas elecciones, que hay un gran malestar, no solo de feministas, sino de la mujer común, de que postulen a una gente con antecedentes de violación y maltrato a las mujeres. ¿Qué piensan las senadoras? Si no es esta una oportunidad de hacer ver a la ciudadanía, sobre todo a la femenina, la oportunidad que tienen para poder evitar que se den estos casos, porque no es el único candidato con antecedentes, según se ha sabido por diferentes publicaciones. Gracias por su respuesta y que tengan buen día. Senadora Reynoso. Mira, Adrián, yo me parece que el PAN no debe de ver la oportunidad sobre la desgracia de otros. Es decir, sobre un tema tan delicado de acoso sexual o aún peor de violación, de denuncias, sobre eso no tiene que ir la oportunidad. Me parece que la oportunidad estará en la población y como lo mencionaba hace un momento, ahí vamos a ver cómo está la población de Guerrero y qué prefiere. Si prefiere analizar el perfil de los candidatos, candidatas en torno al respeto que les dan como sociedad, o esa es la oportunidad. A ver, yo lo mencionaba al principio de esta conferencia, pues si ya saben qué denuncias hay, si se han hecho señalamientos, pues simplemente que no voten por Morena. Pero yo no quiero ver la oportunidad del PAN ante la desgracia de quien le han faltado el respeto de parte de un personaje, y que el respeto a las mujeres y el poder combatir la violencia contra las mujeres no tiene que depender de candidaturas ni de partidos políticos. Y aquí, pues, la oportunidad será para la población de Guerrero, de que piensen y elijan a quien les respete y a quien les represente como sociedad. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, senadora, senador. Gracias por su participación. Gracias a las compañeras y compañeros de la prensa. Los convocaríamos para el día miércoles a nuestra siguiente conferencia de prensa. Muchas gracias, muy buen día. Buen inicio de semana, gracias. Buen día a todos.